Hola, ¿cómo estás, colega? Qué bueno que nos volvamos a ver una vez más. Acá estamos con mi nuevo aparato. Y bien, como verás, acá te tengo las... Vamos a ver en este video muy especial, espero que estés muy bien. Qué bueno que nos volvamos a ver una vez más. En este video te quiero tratar de desarrollar un tema que me han estado preguntando bastante y sobre el que he estado investigando y averiguando sobre el asunto. Vamos a ver cómo es el tema de las bobinas, el sentido horario y el sentido antihorario, o en realidad el sentido contrario, las agujas de reloj. Vamos a tratar de explicar cómo es que se puso esta teoría, esta idea de por qué las agujas del reloj giran en ese sentido. Y bien, vamos a ver un poco de la historia del origen. También lo tenemos a nuestro queridísimo planeta. Y bueno, vamos a explicar todas estas partes. No sé si entre todo en un solo video. Probablemente tenga que hacer un par de videos porque este tema tiene mucho para desarrollar. Así que bueno, espero que te guste mucho este video y te invito a compartirlo. Que estés muy bien, acompáñame en esto. Y bien, ya sacándome estas gafas de nuestra bobina, como la verás, acá tenemos el sentido, uno de los sentidos y el otro de los sentidos. Y bien, vamos a ver en este video, como te decía, vamos a ver por qué es que se propuso el tema del sentido de las agujas del reloj que giran. Bueno, está un poco complicado el tema de cómo explicarlo. De hecho, a mí me ha costado mucho tiempo entenderlo. Y bueno, a raíz de un video que hice sobre la bicicleta antigravedad, sobre cómo colocar las bobinas back, que son las bifilares armónicas bobinas, que incrementan o reducen la energía que necesitamos para desplazarnos en estos vehículos, que se pueden aplicar en un montón de cosas. Y bien, a raíz de este video mucha gente me cuestionó el tema de cómo hacía la bobina, de que esta bobina la hice mal. Algunos decían que me dijeron que la hice bien, otros muchos me dijeron que la hice mal y que dije que había que hacerla de una forma y la hice de otra. Y bueno, quería hacer un video sobre esto y explicarte bien de qué se trata el tema. Para explicar eso te voy a mostrar, acá tengo un par de bobinas, dos ejemplos sobre los dos sentidos, el sentido de las agujas del reloj y el sentido contrario a las agujas del reloj. Y bueno, vamos a explicar por qué. ¿Por qué es que se eligió ese sentido propiamente como el correcto, como el que utilizamos en los relojes? Y lo cierto es que acá lo tenemos al planeta. Originariamente el sentido de las agujas del reloj se propuso porque en la antigüedad, en todo lo que es el hemisferio norteño del planeta, que sería del Ecuador hacia arriba, en la antigüedad se utilizaban mucho los relojes solares. ¿Qué son los relojes solares? Son unos especies de monumentos, o claro, aparatos que son casi como monumentos hoy en día, que se conocen como relojes solares. Estos relojes tienen una forma muy especial en la cual el movimiento del sol durante el día va marcando las horas del día. Este movimiento en el hemisferio norteño se desplaza en un sentido, digamos que en un sentido desde el este hacia el sur, y o sea, la sombra se marca como el sol en el hemisferio norte, digamos, el sol se desplaza moviéndose hacia el sur, por ende, o sea, se desplaza del este al oeste, pero moviéndose digamos, levemente con inclinación hacia el sur.
siempre depende de la latitud en la que nos encontremos del planeta, vamos a tener una mayor inclinación o menor inclinación. Depende hasta que llegamos hasta casi el ecuador, que es la línea central del planeta, la línea gravitacional también conocemos del planeta, que es en donde el Sol se desplazaría directamente por la parte de arriba perfecto, sin inclinación, digamos, hacia el norte y hacia el sur. Y sin embargo, en el hemisferio sur justamente es al revés. Bien, resulta que este movimiento de desplazamiento del Sol con una inclinación hacia el sur en el hemisferio norte, estamos hablando, produce que en estos relojes solares la sombra se mueva en el sentido que conocemos de las agujas del reloj, que sería yendo por arriba, o sea, yendo de izquierda a derecha en la parte de arriba. Este es un tema, hay una forma en la que lo vamos a decir correctamente, ya que no podemos decir de izquierda a derecha, como podríamos decir, porque lo estamos mirando solamente de arriba, ya que una vez que llega hasta la sexta hora, o sea, una vez que llega hasta el 3, se empieza a mover al revés, de derecha a izquierda, entonces no tiene sentido decir. Y también es incorrecto decir sentido antihorario, aunque lo podemos escuchar muy normalmente así, el sentido contrario a las agujas del reloj es mejor dicho, ya que decir sentido antihorario es como decir que está yendo para atrás en el tiempo. Y sabemos que eso es imposible, por lo menos en la física que conocemos hoy en día. Entonces, como en los relojes solares, en el hemisferio norte la sombra se mueve en este sentido, que como lo vemos acá, acá lo vemos que gira así, y sin embargo el movimiento de desplazamiento sería el correcto. Y bueno, por ello, por este movimiento se hizo por convención planetaria, se eligió este sentido el sentido así sería, de las agujas del reloj, aunque si nosotros colocamos por este mismo efecto de que en el hemisferio sur el Sol se inclina hacia el norte, nosotros en este hemisferio sur vemos el Sol inclinándose hacia el norte, más o menos dependiendo de la latitud. Si pusiéramos un reloj solar en este hemisferio, justamente la sombra se movería exactamente en un sentido opuesto al que se mueve en el hemisferio norte. Y por ello esta es una prueba irrefutable de que la Tierra es un globo, es una esfera, es redonda, que descarta el tema de las teorías de la Tierra plana. Dicho esto, tenemos que, por convención, se ha elegido este sentido, el sentido horario. Y bueno, entonces vamos a ver cómo aplica esto a las bobinas y cómo afecta al planeta, ya que también sabemos que en el hemisferio norte existe una mayor influencia. Sabemos que tenemos las ondas, el efecto gravitacional. Tiene el efecto del éter mismo, genera unos campos, unos movimientos que hacen que, por ejemplo, el agua gire en un sentido en las agujas, en un hemisferio, y gire, si nosotros tiramos, y gire en otro sentido en el otro hemisferio. También lo mismo ocurre con los tornados, con los huracanes y con un montón de otros factores. Por ejemplo, los disparos de misiles tienen que tener una orientación dentro de los cañones, tienen que tener unas espiras
que hacen justamente que los misiles, los cosas que largan, giren en el sentido propio de ese hemisferio, para que tengan un mejor efecto, digamos, sean más certeros estos disparos. Esto mismo tiene que ser respetado en el otro hemisferio, ya que como tenemos una mayor influencia de los campos de torsión, que son estas sutiles pero muy poderosas, perceptibles y medibles energías, tiene una mayor influencia el otro sentido en el otro hemisferio. Entonces, bien, vamos a ver, ya vimos entonces por qué es que se dice convencionalmente, por qué es que tenemos el sentido de las agujas del reloj y cómo sería el otro sentido de las agujas del reloj. Es exactamente el opuesto, e inclusive hay en algunos lugares de este hemisferio sur, en el que yo estoy acá en el hemisferio sur, hay lugares a donde se han hecho relojes solares e inclusive se han hecho relojes, ya que muchas personas se quejaron y discutieron con el tema de que por qué si nosotros estamos en este hemisferio sur, ¿por qué tenemos que tener un reloj que gire como gira el reloj solar en el hemisferio norte? Siendo que en este hemisferio sur un reloj solar gira al revés. Supuestamente, siguiendo esa lógica, debería ser al revés. Girar en este hemisferio sur, las agujas del reloj deberían girar en el sentido opuesto. Y bien, por ello es que en algunos lugares, como en Colombia y en otros lugares así, hay relojes, se han creado relojes que con las agujas del reloj girando en el sentido opuesto. Ahora bien, más adelante vamos a explicar en el próximo video en detalle las dos energías en particular y cómo afectan el tema del planeta. Pero ahora nos vamos a concentrar en las bobinas. Acá tengo dos bobinas. Tengo una bobina en un sentido y otra bobina en el otro sentido. Ya que hace unos días te hice un video de las bobinas, de estos capacitores condensadores para ahorrar energía en vehículos y en el hogar también. Yo lo hice digamos que creyendo, pensando que lo estaba haciendo del modo correcto, y probablemente, bueno, no estamos del todo seguros, pero probablemente el sentido que mejor funciona para electricidad en estos casos es el sentido antihorario, sería el sentido, mejor dicho, contrario a las agujas del reloj que conocemos. Entonces tenemos acá dos ejemplos, vamos a ver. Acá tenemos este ejemplo. Esta es una bobina que gira en el sentido justamente contrario a las agujas del reloj. Entonces vamos a ver en este video cómo es el tema de por qué giran y cómo ver las bobinas para ver correctamente de qué forma se giran. Bien, la forma que pude tratar de descubrir es verlas. Acá tenemos esta que está un poco más ordenadita. Verlas yendo hacia vos, o sea, viniendo, en mi caso lo veo yo, tendría que ver, para ver el sentido correcto de esta bobina, viniendo hacia mí, digamos, o si la ves vos, yendo hacia vos. De cualquiera de las dos formas que lo veas, el sentido es el mismo. Vamos a ver que tanto si la ves desde tu punto de vista como si la veo yo desde mi punto de vista, el sentido es el mismo. Lo importante es que nosotros veamos la orientación, es decir, que nosotros veamos la dirección de la bobina, es lo importante. Que la dirección tiene que ser la forma correcta de ver la dirección, la orientación, digamos, en el giro de spin que tienen las bobinas, es verla viniendo hacia nosotros, ya que si la vemos yéndose de nosotros, estamos viendo el sentido opuesto.
En cambio, bueno, entonces bien, si vemos esta bobina, vamos a ver que empieza acá, ahí la vemos, y gira hacia allá, digamos. Si yo la veo desde mi punto de vista, empieza acá, por ejemplo, yo la voy a hacer de acá para mí, que se está yendo de vos y está viniendo hacia mí. Y como verás, acá te voy a poner cómo se mueve el lápiz. Yo te marcando con el lápiz cómo se mueve la bobina. La bobina, mirándola de vos, desde vos la ves que gira en sentido contrario a las agujas del reloj. Sin embargo, desde mi punto de vista, yo la estoy viendo en el sentido de las agujas del reloj, como lo verás. Vos la ves en el sentido contrario, porque yo la estoy viendo hacia mí, se está yendo de vos. Ahora voy a mover el lápiz yendo hacia vos. Desde este principio, como verás, acá empieza la bobina y empieza a girar así. Entonces ahora voy a mover el lápiz yendo hacia tu punto de vista, y en este caso, como lo ves, el lápiz, si lo miras de vos, va en el sentido de las agujas del reloj. Como lo ves, sería, acá están las 12, ahí está la 1, a las 2, a las 3, está yendo en el sentido de las agujas del reloj. Sin embargo, como se está yendo, alejándose de mí, digamos, yo la veo en el sentido contrario a las agujas del reloj. Bien, esta bobina está bobinada, entonces, como el punto de visión correcto de las bobinas es viéndola cómo se acerca hacia nosotros, entonces esta bobina está bobinada en el sentido de las agujas del reloj. También otra forma que tenemos entonces de verla es, si la vemos en el sentido vertical, ahí la estuvimos mirando en el sentido horizontal, que sería este acostado. Si la vemos en el sentido vertical, la forma correcta de verla, de ver el giro, sería, empieza acá, ponele así, de abajo, o sea, es igual, si la veo de abajo hacia arriba, el sentido correcto es que venga hacia mí la bobina. Y es lo mismo si la vemos de arriba. Si lo tenemos de arriba, por ejemplo, lo estamos mirando, el sentido también, el sentido correcto de ver la bobina es que venga hacia nosotros. Entonces ahí vimos una bobina del sentido horario. Tenemos el sentido horario. Lo mismo en este caso, por ejemplo, otra forma de verlo, que bueno, también lo tenemos ahí, pero te lo voy a mostrar acá. Este sentido horario, el sentido que es supuestamente de la mano derecha. ¿Y por qué? Por ejemplo, yo pongo mi mano y es igual, acá está mi dedo señalando la dirección, señalándote a vos, y está yendo hacia vos en el sentido, a ver, bueno, sería así. Si esta fuera tu mano, supongamos que esta es tu mano, vos con tu mano apuntás con el dedo hacia la dirección de la bobina, que la estás apuntando hacia allá, y gira la mano en el sentido de las agujas del reloj. Entonces lo mismo tenemos acá. En este caso, esta bobina, si yo la miro, digamos, viéndola desde tu punto de vista, vemos que la espiral se dirige hacia el centro en el sentido de las agujas del reloj.
Ahora vamos a ver esta otra. Tenemos en este otro caso, esta es una bobina bifilar, la Bifilar Harmonic Coil, que tenía de prueba ahí instalada en un aparato. Vamos a ver cómo esta bobina está bobinada en el sentido contrario a las agujas del reloj. Y tenemos como acá empieza la bobina, así que vamos a poner acá empieza la bobina. Yo lo voy a seguir también con el lápiz, entonces yendo hacia tu punto de vista, esta bobina, como la ves, empieza a girar en el sentido contrario a las agujas del reloj, que desde mi punto de vista lo veo girar en sentido horario. Te vuelvo a decir, el sentido correcto es de cómo lo ves, es yendo hacia vos. Por eso es que puede haber justamente este detalle de depende del punto de vista, de cómo lo veas, si es alejándose o acercándose, es que hay confusiones en el tema de a veces cuando la hacemos, depende de esto, cuando hacemos la bobina, en algunos casos, si nosotros las bobinamos viniendo hacia nosotros la bobinamos en el sentido correcto, o sea, hacemos el movimiento mecánico en el sentido que va a quedar la bobina. Sin embargo, si la hacemos alejándose de nosotros, vamos a ver que el movimiento mecánico que tenemos que hacer para bobinar la bobina es el sentido opuesto al que va a quedar. O sea, es un efecto visual nada más. El sentido que va a quedar, o sea, nos va a quedar siempre igual, solo que depende del lugar a donde la empecemos. Si la empezamos de atrás para adelante, o sea, alejándose de nosotros o viniendo hacia nosotros, es si vamos a bobinar en el sentido, si vamos a hacer el movimiento mecánico en el sentido que va a quedar la bobina, o vamos a hacer el movimiento en el sentido opuesto al que va a quedar la bobina. Esto ocurrió porque en algunos casos, en algunas bobinas, como por ejemplo las bobinas de la Fundación Quelle, se pueden hacer unos bobinados con un taladro mecánico de movimiento controlado, de estos que tienen un pulsador mecánico que con velocidad regulada, digamos. Entonces se hacen unos aparatos que se engancha el cable y vos con el mismo aparato empezás a hacer la bobina, a armar la bobina, y algunas veces se puede hacer el sentido, justamente el rotor gira y vos, depende de cómo lo veas, se puede ver. Si lo ves de una forma, parece que gira en un sentido, y si lo ves de otra forma, gira en otro sentido. La forma correcta de verlo entonces es ver una vez que ya está hecho y verificar que venga hacia nosotros en ese sentido. Así que bueno, colegas, sé que es bastante confuso eso. Lo que sabemos es que por ahora es que te explicamos en este video entonces por qué es que las agujas del reloj se mueven en un sentido y por qué se mueven en el otro. Cuál es el por qué es que convencionalmente se puso ese sentido de giro de las agujas del reloj, y vimos la diferencia básica entre estas dos energías, que también son las dos manos, y bueno, tienen un montón de otros factores que los vamos a ver en otro próximo video. Y vimos básicamente cómo ver correctamente las bobinas para ver el sentido correcto en el que están bobinadas, digamos, cómo verla correctamente. Y bueno, espero que este video llegue a todas las personas posibles y que les guste mucho a todas las personas que lo vieron. Te invito a suscribirte a este canal si todavía no te has suscrito. Comparte este video, coméntame qué te parece esta temática. Vamos a estar haciendo probablemente otro video explicando más en detalles por qué es la prueba irrefutable de que vivimos en una tierra esférica. Justamente porque de paso en esta época acá en Argentina había una convención internacional de terraplanistas,
Y bien, para un poco hacerles la competencia ahí, pensando en eso, y bueno, me propuse hacer este video. Así que bueno, por ahí lo vemos más adelante, espero que alcance a hacerlo. Te invito a compartir este video, así que muchas gracias por verlo. Coméntame qué te parece al respecto. Y si has hecho alguna bobina, coméntame cuánto tiempo te llevó a entenderlo. Yo todavía lo sigo tratando de entender, así que bueno, que te guste mucho este video. Muchas gracias por ver y ahí nos vemos.